Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos módulos, digamos, que vamos a estar teniendo sobre el enfoque existencial, sobre el enfoque humanista y por último sobre el enfoque gestáltico, vamos a estar haciendo en cada módulo lecturas comentadas de los capítulos correspondientes a cada uno de ellos. Entonces arrancamos con el primer capítulo de los fundamentos epistemológicos de la fenomenología. La fenomenología constituye una corriente filosófica que busca comprender la realidad a partir de la experiencia vivida y de la manera en que los fenómenos se presentan a la conciencia. Todos estos capítulos que vamos a estar compartiendo juntos va a tener, por supuesto, un profundo contenido filosófico que vamos a estar estudiando juntos. Su propuesta epistemológica permite aproximarse a la experiencia humana desde una perspectiva descriptiva. Lo que la fenomenología busca es describir el fenómeno, el comportamiento observable, el para qué, no precisamente el por qué, que sería algo explicativo, centrada en el significado que las personas atribuyen a sus vivencias. Cada persona atribuimos significado a lo que estamos experimentando, a los cambios climáticos, a lo que ocurre a nuestro alrededor. Constantemente nosotros estamos haciendo o dando significado. Su influencia se extiende a diversas disciplinas, especialmente aquellas interesadas en la comprensión de la subjetividad y la experiencia humana. Acá en ningún momento se va a perder la subjetividad del ser humano, es decir, lo que está sintiendo, lo que está pensando, lo que está experimentando. Eso es lo más importante que va a ser dentro de este programa que vamos a estar desarrollando. Y para eso, tanto para el existencialismo, para el humanismo y para la psicoterapia gestáltica, el ser humano es considerado como un ser holístico, es decir, biológico, psicológico, y social y espiritual. Para eso también, tanto para las tres corrientes, para el existencialismo, para el humanismo y para la fenomenología y la gestalt, es sumamente importante tener en cuenta la conducta reflexionada. Todos los días estamos recibiendo estímulo y dando respuesta, pero entre el estímulo y la respuesta hay una persona que piensa, que siente y que actúa. Esa actuación que tiene que ver de un significado que le da al estímulo y por ende da una respuesta. El método fenomenológico sustenta su metodología y forma de aproximarse al ser humano y a su experiencia en la visión que éste tiene del ser humano desde su visión. En este sentido, resulta que antes que preocuparse tanto por cualquier interés causal o por qué, o por cualquier forma de actuar o cómo, debe atenderse a la experiencia específica y directa de cada ser humano en sí o qué. O sea que, como dijimos hace rato, no nos interesa tanto acá explicar, sino describir el fenómeno. El enfoque fenomenológico en psicología sustenta que toda técnica psicológica y toda metodología investigativa debe basarse, desarrollarse y tener sentido a partir de la comprensión de la experiencia concreta de cada ser humano. La actitud natural es la experiencia directa que los seres humanos tienen en sus vidas. Esta actitud es sin reflexionar, es lo que actuamos normalmente, diríamos en piloto automático. Es una actitud o un comportamiento irreflexivo. Como dije, no hay esa reflexión. En la actitud natural, el ser humano asume que el mundo es tal como él lo vivencia, percibe e interpreta, porque ella toma el mundo como un hecho. Por eso decíamos que no hay una reflexión. Si ve algo, eso no le busca la forma, entonces, bueno, se queda de esa manera. La actitud natural denota, como dijimos, un comportamiento irreflexivo y sin autoconciencia acerca de la propia experiencia inmediata en el mundo. Es como un comportamiento automático.
La fenomenología pretende describir y conocer actitud natural. La fenomenología trata de comprender la forma en que los seres humanos experimentan el mundo, y esa comprensión empieza al captar la perspectiva o punto de vista de la persona que se está observando. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Ahí cambia un poco. Sacamos un poco el dedo del botón automático. No estamos automatizados, empezamos a pensar, a reflexionar. La fenomenología estudia los significados de las experiencias de los seres humanos en situaciones reales, tal como ellas ocurren espontáneamente en la vida cotidiana. La intencionalidad. Deberíamos comprender cada experiencia desde el particular punto de vista y de la concreta estructura psicológica de cada persona, lo cual implica en primera instancia que debemos aproximarnos y conocer claramente la intencionalidad de la persona que está teniendo una experiencia dada. ¿Para qué está experimentando lo que está experimentando? ¿Para qué va a hacer lo que quiere hacer? ¿Para qué se va a ir? ¿Para qué va a venir? El para qué es lo que nos va a dar la respuesta a la intencionalidad y nos describe. Los seres humanos siempre tienen una relación intencional en el mundo que es creada en el momento presente y la cual influye directamente en la forma como interpretamos dicho mundo. La fenomenología es la disciplina que busca identificar, describir y analizar los elementos formales y constitutivos de la conciencia intencional. En estos términos, la fenomenología es la ciencia de la intencionalidad. Así, antes que mirar y buscar hechos, nosotros deberíamos buscar significados personales. Es muy interesante tener en cuenta esto. La fenomenología es la ciencia de la intencionalidad. La fenomenología se centra en captar la forma en que cada ser humano constituye el mundo. Así la intencionalidad se convierte en uno de los conceptos más importantes de la fenomenología, porque este implica que debemos captar la dirección de la conciencia como el punto central de todo análisis. La conciencia acá es sumamente importante, obviamente. Conscientemente es importante saber para qué voy a hacer, para qué pienso, lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer o lo que estoy pensando. La actitud fenomenológica implica describir lo que se presenta a sí mismo, a nuestra conciencia, exactamente como se presenta a sí misma. La fenomenología clama por una ciencia que atienda al ser humano no solo como parte de un mundo objetivo, sino también como alguien que siempre está interpretando el mundo y dándole un significado concreto a la conciencia. Constantemente nosotros estamos interpretando el mundo y dando significado, por lo menos en nuestra conciencia. Como psicólogos clínicos es importante estar interesados por comprender la forma en que cada persona vivencia e interpreta el mundo, en vez de solo preocuparnos por observar hechos y validar teorías. Investigación fenomenológica. La psicología ha tomado prestado el método investigativo propio de las ciencias naturales para aplicarlo en el campo de la experiencia humana y consciente, teniendo en cuenta que la psicología es una ciencia social. A eso se refiere en cuanto a que nosotros comúnmente utilizamos el método cuantitativo en vez de lo cualitativo. Como consecuencia de esta situación, en vez de preocuparse por la comprensión del significado de la experiencia humana, la psicología ha ajustado las experiencias del ser humano al método investigativo de las ciencias naturales, es decir, del método cuantitativo. De esta forma, el sentido de la experiencia humana y consciente ha sido ignorado, porque lo más importante ha sido cuantificar estadísticamente la experiencia y conocer si esa experiencia está bien o mal según los mismos criterios estadísticos. Los investigadores deberían siempre tener presente que no podemos separar una experiencia, porque de esa forma perderíamos el significado de la persona que la persona está tratando de afirmar en la vida cotidiana. El método fenomenológico se distingue por 4 características básicas. Es descriptivo, por eso no puedo sacar la experiencia del ser humano. Se vale de la reducción, centrarse en la experiencia
tal como aparece y es vivenciada en la conciencia. Busca la esencia del significado de la experiencia. Se centra en la captación de la intencionalidad del sujeto. Se atiende al concepto de conciencia, integrando el conocimiento racional con la vivencia implicada en dicho conocimiento. Se hace mucho más énfasis en la experiencia de saber que en el del saber mismo sobre las cosas, de la experiencia. El análisis de la conciencia implicaría atender a la forma en que la persona asume la experiencia de darse cuenta y cómo utiliza su voluntad y desarrolla su responsabilidad ante lo que percibe en la situación en que se encuentra. Como dijimos, la conducta reflexionada implica responsabilidad. Yo me doy cuenta de algo y me hago responsable de eso. El concepto de intencionalidad implica una disposición afectiva hacia las situaciones del mundo, los otros y la propia experiencia, desde la cual el ser humano orienta en algún grado sus intenciones y toma decisiones en su vida cotidiana. La intencionalidad implica disposición afectiva, me gusta, quiero, o todo lo contrario. Y de ahí es que si de alguna manera tomo esa decisión de hacer o no hacer. La psicología existencial sigue una aproximación fenomenológica hermenéutica, es decir, captar y comprender el sentido de la experiencia de los individuos y su intencionalidad respecto a la forma como se relaciona con los distintos aspectos, características y dimensiones existenciales de la vida, como son, por ejemplo, la libertad, que a su vez implica la voluntad y responsabilidad de las decisiones de la vida diaria de cara al proyecto que se pretenda desarrollar. Ya sabemos que no existe la libertad absoluta, pero dentro de nuestra libertad tenemos la capacidad de dar una actitud. La intencionalidad, que sería la vivencia en y ante las distintas experiencias y situaciones de la vida. La incertidumbre, implicada en la orientación hacia el futuro. No sabemos exactamente qué va a pasar. El sentido que se otorga a la propia experiencia y al mundo en sí, y la relación consigo mismo, incluyendo la vivencia del propio cuerpo y con los otros seres humanos, la intersubjetividad, es decir, el sentido que tiene para mí. Esta relación dialéctica de los opuestos implica desarrollar una constante descripción e interpretación comprensiva que apunta a tres aspectos importantes: lo que experiencia el paciente, la forma como éste vivencia dicha experiencia en el momento presente, en su relación consigo mismo y con el terapeuta, cómo se está experienciando en el aquí y en el ahora. ¿Para qué vivencia dicha experiencia de esa manera particular, atendiendo así al sentido vivenciado e intencionalidad que pretende afirmar o preservar? ¿Para qué de esa experiencia? El sentido que tiene esa experiencia. Y simultáneamente, lo más complicado viene acá. Simultáneamente se exige que el terapeuta realice una permanente clarificación de sus interpretaciones en dicho proceso descriptivo, tanto en su propia conciencia como en la relación dialéctica con el paciente, de tal forma de no identificarse. Como decía Roger, al identificarme podría barreras internas obstaculizar el desarrollo óptimo del proceso psicoterapéutico. Y a modo de conclusión, la fenomenología nos invita a comprender la experiencia humana desde el aquí y ahora, valorando la percepción subjetiva y el significado que cada persona construye de su realidad. La realidad es subjetiva para la persona, es decir, yo estoy, como dijimos, el ejemplo climático. Para mí un día lluvioso o gris es agradable, para otra persona es desagradable. Es la misma realidad, pero interpretamos y describimos de forma diferente. Más que explicar o interpretar apresuradamente, propone una actitud de presencia, de escucha y de apertura frente a la vivencia del otro, constituyéndose en una base fundamental para la comprensión humana y el trabajo psicoterapéutico. Nos vemos en el siguiente punto. Bueno, así llegamos al final del primer capítulo. A ver qué te pareció la lectura.
hay ciertos conceptos, palabras que fijar justamente para que podamos ir armando todo este rompecabezas que al final termina como base, digamos, de la psicoterapia gestáltica. Te invito a que te suscribas al canal donde empiezo a alzar contenidos académicos y de reflexiones también que te puede servir. Gracias por llegar hasta el final del video.